Buenos días, jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Particular San Carlos. El día de hoy vamos a realizar clases con los alumnos del segundo de secundaria, el curso de Biología. Estamos en el módulo 2, tema número 7. Este tema se llama Citología. Yo soy su profesor Jean-Pierre Bautista y vamos a iniciar. Bien, para hacer la citología, para ver de qué trata la citología, primeramente vamos a ver la célula, ¿no? Nosotros sabemos que todos los seres vivos, incluyendo plantas, animales y todos los microorganismos que tengan vida, van a tener lo que es la célula, ¿sí? La célula es el principal componente para un cuerpo, ¿ya? Esta célula dice que es la unidad básica de la vida. Esto significa que para que un organismo tenga vida debe estar formado por al menos una célula. Célula significa indivisible, significa una entidad completa, ¿ya? Esta célula va a dar inicio a lo que sería un ser vivo. Como acá dice, un ser vivo puede estar formado por solamente una célula, ¿sí? Por ejemplo, hemos visto algunas bacterias. ¿Qué más? Un individuo, un ser vivo, puede estar constituido no por una célula no solo por una célula, sino por varios cientos de miles de células, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta célula? ¿Qué es lo que hace? Esta célula es como una pequeña fábrica en la cual vamos a juntar la materia y pasado un tiempo vamos a crear energía, ¿sí? Vamos a obtener energía de esa materia que estamos consumiendo, ¿no? Todos los animales, ¿sí?, tienen que alimentarse, ¿sí? Todos los animales se van a alimentar. ¿Se van a alimentar de qué? Puede ser de otro animal, puede ser de alguna planta, ¿sí?, de algún vegetal o de insectos. Entonces, todos estos todos estos alimentos que serían plantas o animales o insectos, van a brindarnos su energía, hacia el animal que los esté comiendo, ¿sí? Entonces, ya hemos visto más antes, ¿no?, ¿qué es la vida? La vida es un proceso mediante el cual nosotros podemos hacer cosas como movernos, respirar, reproducirnos, ¿sí? Eso es la vida, son 7, ¿se acuerdan? Son 7 parámetros que nos indican que un ser tiene vida. ¿Qué más? Ya, entonces, el día de hoy vamos a estudiar justamente la célula, cómo va a estar formada, de qué tipos hay, qué es lo que hace cada parte de la célula, ¿ya? Vamos a ir a la siguiente. Entonces, justamente la citología, recuerden, en biología todas estas palabras están compuestas, ¿no? Estas palabras compuestas, logos, ya saben ustedes que significa estudio, y cito se refiere a la célula, ¿no? Estudio de la célula. Entonces, la citología va a estudiar la célula, va a ver los componentes, cómo así obtiene la energía, las formas también, ¿ya? Entonces, ese es el tema de hoy, la citología. Bien, acá tenemos la célula. Es un tipo de célula especial, ¿no? Tiene las paredes medias rectas, ¿sí? La parte del borde es medio recto, no es redondita como a veces la miramos, ¿no?, como esta imagen de aquí. Entonces, va a haber dos tipos de célula inicialmente con los cuales vamos a trabajar, ¿ya? Esta célula es medio verde, esta célula tiene un color medio naranja, qué sé yo, ¿ya? Lo importante, ¿qué es lo más importante? La forma exterior, ¿sí? La forma exterior de la célula. Esta va a ser una célula, como dijimos, de paredes planas, ¿sí? Paredes planas, media hexagonal, ¿sí? Media hexagonal, y las cuales van a tener esta forma, ¿no? Esta forma media
media hexagonal, también van a tener el color verde, el cual se llama clorofila, ¿sí? Con estas dos características, yo sé que esta célula es una célula vegetal, ¿sí? Esta célula es una célula vegetal. Mientras que esta célula de bordes llanos es media redonda, ¿sí? Y bueno, no tiene un color verde. Esta sería la célula animal, ¿ya? La célula animal es más redondeada, tiene paredes ovaladas, lisas, y no tienen por ningún sitio el color verde, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este color verde de la célula vegetal? ¿Sí? La célula vegetal obviamente es una célula que va a formar plantas. Perdón. La célula vegetal es una célula verde la cual va a formar parte del cuerpo de las plantas, ¿sí? Y las plantas van a tener este color verde que se llama clorofila. Van a tener color verde que se llama clorofila, el cual lo utilizan para absorber la energía del sol, ¿sí? Absorben la energía del sol con ese color verde, la clorofila, y bueno, van a obtener energía, ¿no? Las plantas no necesitan de cazar a su presa, ¿no? Como un león, como otro animal mayor. Solo que absorben esta energía de la radiación solar, ¿sí? Y la transforman por un proceso químico. Este proceso químico se llama la fotosíntesis, ¿no? Esta fotosíntesis le va a dar la energía suficiente a la planta para que pueda crecer, para que pueda formar frutos y pueda reproducirse, ¿no? Al momento de formar frutos es una manera también de reproducción de la planta, ¿ya? Entonces ese color verde nos indica presencia de clorofila, la cual se utiliza en un proceso químico, el cual se llama la fotosíntesis, para obtener energía, ¿verdad? Energía a partir de los rayos del sol. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Esta es la célula animal, hemos quedado, ¿sí? Célula animal, la cual tiene bastantes organelos, ¿sí? Vean esos diferentes organelos, y cada uno va a ayudar a la célula en alguna operación, ¿sí? Recuerden que les dije, la célula parece una fábrica, ¿no? Por un lado ingresan alimentos y por otro lado se desechan, ¿no? Siempre hay desechos en las fábricas. Y lo que obtenemos aquí es energía, ¿sí? ¿La energía para qué? Para que todos estos organelos funcionen bien, ¿ya? Ahora sí, ya hemos visto la célula vegetal y la célula animal. Vamos a ver ahora, ¿quién hizo este descubrimiento, ¿no? ¿Quién descubrió a la célula? Fue Robert Hooke. Acuérdense del nombre, ¿sí? Robert Hooke. Él estaba mirando con una lupa lo que es las catáfilas de la cebolla, ¿sí? O sea, las hojas de la cebolla. Y bueno, vio ahí las células, ¿no? Justamente las células de la cebolla son células más o menos gigantes. O sea, se pueden ver más o menos con alguna lupa, ¿no? Alguna lupa, un colorante, y se puede divisar las células, ¿no? Así que Robert Hooke fue el primero en ponerle el nombre, ¿no? De célula. Célula quiere decir celdilla, ¿ya? Célula es sinónimo de celdilla. Celda también, ¿no? Una celda, un panal de abeja parece, ¿no? Porque de esta manera Robert Hooke miró a la célula, ¿no? Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante esta célula? ¿Por qué es importante estudiar a la célula? Es que en cada una de las células, por ejemplo nosotros los humanos, estamos formados por miles de células. Y en cada una de estas células se almacena lo que es el ADN, ¿sí? En este ADN nosotros vamos a guardar toda la información genética que tus padres han aprendido, se han adaptado, tus abuelos, tus bisabuelos, tatarabuelos,
y así, ¿no? Entonces todo este ADN a lo que ayuda es a transmitir esa información. Por ejemplo, tu abuelo estaba muy adaptado a lo que era el frío. Entonces, sus genes tienen mucha resistencia al frío. No va a pasar lo mismo con alguien que toda su vida o toda su familia ha vivido en el Ecuador. En el Ecuador hace mucho calor, hace demasiado calor, y si lo llevas a un lugar muy frío, obviamente va a tardar mucho más tiempo en adaptarse, ¿sí? Así que cada parte, cada vivencia, cada cosa o situación que se haya vivido a lo largo de la vida de una familia, porque no solo hablamos de un individuo, o sea, no solo de ti, sino de tus antepasados, toda esa información se almacena aquí en el ADN, ¿ya? A esto se le llama herencia genética, ¿sí? La herencia genética, bueno, ya lo vamos a profundizar, pero en otro año, ¿sí? En otro año. Esa herencia genética es todo el extracto, toda la parte que ha aprendido en cuanto a morfología, en cuanto a forma del cuerpo, ¿no? De los antepasados, que se transmiten y se combinan, ¿no? Para tener tú esta formación de ADN, pero ya cargada de datos, ¿sí? Es como una computadora que ya sabe qué virus te atacan, ¿sí? Ya sabe qué virus te atacan, ya sabe qué páginas abres, ¿sí? Vas a YouTube, ya sabe qué música buscas, todo eso, ¿no? Entonces es igual el ADN, es un extracto de información el cual se transmite de generación a generación, ¿ya? Entonces, vamos a ver, hay una teoría celular que dice que todos los seres vivos están formados por células y que las células son unidades anatómicas y funcionales de todo ser viviente, ¿ya? Entonces, esta teoría celular se sigue cumpliendo, ¿sí? Todos los seres que tengan vida van a estar formados por células. Y bueno, estas células son las unidades anatómicas. ¿Qué significa anatómica? Que van a formar el cuerpo, ¿sí? Van a formar el cuerpo y a la vez van a ser funcionales, o sea que van a hacer funcionar a este ser vivo, ¿sí? Bien, esa es la teoría celular. Bueno, no le tomamos mucho interés porque es media redundante, ¿sí? Ya lo dijimos, todos los animales están compuestos por células. Y estas células van a formar el cuerpo, ¿no? El cuerpo del animal, y también van a servir para que este funcione, ¿sí? Para que este cuerpo funcione. Bien, ya hemos visto todo lo que es la teoría, hemos visto la diferencia de los tipos de célula, la definición, ¿sí? Los dos tipos, célula animal, célula vegetal, Robert Hooke, que es el descubridor. ¿Por qué es importante el ADN? ¿Sí? Y este ADN no está en algunas células, está en todas las células, ¿sí? Está en el núcleo. Aquí se encuentra el ADN en el núcleo. Ahora ya hemos visto la teoría celular, que es como un tema más de recordar, ¿no? Que cada animal está compuesto por una célula, como mínimo, y que esta forma, ¿no? El cuerpo y también la función, de las funciones al ser vivo. Ahora, vamos a clasificar a las células según su tamaño, ¿sí? Hay varios tipos de clasificación, pero ahora los vamos a clasificar según su tamaño. Las células microscópicas. ¿Okay? Las células microscópicas. Dice, estas células microscópicas vamos a tener, como dijimos, no solamente de células humanas, sino en diferentes individuos. Tenemos las principales, las que hemos visto hace ratito, la redonda, las células humanas, ¿sí? Son
como su nombre dice, microscópicas. Solo podemos mirarlos a través del microscopio. ¿Sí? Microscópicas solamente se pueden mirar a través del microscopio. Tenemos después las bacterias. También son otro tipo de bacterias de células microscópicas. ¿Sí? Las bacterias son estas de acá, las de color azul. ¿Sí? Vean su forma, tienen una forma alargada, una forma de pastilla, ¿no? En forma de pastilla, estas células también son microscópicas, y justamente las bacterias son los animales los cuales se reproducen, no son los animales, son los microorganismos que se reproducen muy rápido de escala, y bueno, por esto fácilmente pueden crearnos enfermedades, ¿no? Las bacterias son microorganismos muy precoces, se reproducen cada 2 horas. Cada 2 horas una bacteria da origen a dos bacterias. Y así, ¿no? Así funciona su reproducción. A ver, los protozoarios, proto significa primero, protos primero, zoario es animal. Estamos refiriéndonos al primer animal, ¿no? Que serían lo que son las bacterias. Recuerden que antiguamente les decíamos a los animales seres que pueden caminar, ¿sí? Pueden desplazarse a su antojo. En cambio, las plantas no se pueden desplazar a su antojo, ¿verdad? Entonces por eso los clasificaron así. Los protozoarios son seres que pueden moverse libremente a su antojo. Y justamente las bacterias eran uno de estos seres, ¿no? Las bacterias eran los primeros protozoarios. Después dice ciertos hongos. ¿Por qué dice ciertos hongos y no hongos? Esto lo dice por esta partecita de acá. Acá tenemos un hongo, el hongo común, que cuando alguien dice hongo nos imaginamos esto, ¿no? Es un tallito y un sombrerito. A eso la mayoría piensa, ¿no? Pero en realidad hay varios tipos de hongos, como por ejemplo este de acá. Este es un hongo microscópico, ¿sí? Este es otro hongo macroscópico, ¿sí? Al cual es tóxico, ¿no? Se llama manito muscaria, es un hongo tóxico, venenoso, ¿sí? Puede llegar a matar a una persona. En cambio este de aquí es un hongo que le da a la papa, ¿sí? Es un hongo fitopatógeno, bueno, no hay que confundir los términos. Este hongo es un hongo que va a causar que la piel de la papa en el suelo se descascare, ¿sí? Y le crea así como que la piel de la papa está sobresalida, ¿sí? Como que seco, algo así, ¿no? Entonces no solamente existen hongos macroscópicos como los que conocemos, sino también existen hongos microscópicos, los cuales también pueden atacarnos a nosotros, ¿sí? Ahí tenemos a los hongos de los pies también, ¿no? Esos también son microscópicos. Bien, entonces, acá tenemos al virus. ¿Por qué le he puesto al virus acá? Estamos hablando de la células microscópicas. Y bueno, el virus, algunos autores dicen que no tiene vida, algunos dicen que sí tiene vida. Y entonces, ¿cuál sería nuestra idea, ¿no? ¿O qué es lo que piensa el profesor? Yo lo que pienso de los virus, bueno, no es lo que pienso, es lo que he leído y lo que me han enseñado, ¿no? En la universidad, es que los virus son muy diferentes a las bacterias. ¿Te acuerdas? Las bacterias te dije que pueden moverse a lo que ellos quieren, ¿no? Si quieren moverse, se mueven, si quieren reproducirse, también se reproducen. Tienen mucha decisión, ¿sí? Son autónomos, es como un animal, ¿ya? Pero no es un animal, son bacterias. Igual, los hongos también tienen características microscópicas, ¿sí? Solo que no tienen movimiento
movimiento propio, ¿no? Tienen limitado movimiento. Es más o menos parecido a una planta, ¿sí? Los hongos son parecidos a las plantas y las bacterias son parecidas a los animales, ¿ya? Y el virus, profesor, el virus para mí es un ser inerte, no tiene vida, pero tiene la facultad de reproducirse. Esa es la única facultad. Anteriormente hicimos nosotros los 7 parámetros para calcular, para decidir si un órgano estaba vivo o no, ¿sí? Uno era la reproducción, el virus sí lo tiene. Otro era el movimiento, el virus no tiene movimiento propio, ¿sí? El virus espera a su hospedante. Por ejemplo, hablamos del coronavirus. El coronavirus no se mueve solo. El coronavirus necesita de un transmisor, de una persona que se infecte para que este virus se multiplique y pueda invadir a más lugares, ¿no? Y se transmite por el aire, ¿verdad? Por el aire. Entonces, no tiene movimiento, sí tiene reproducción, también no tiene adaptabilidad. Bueno, sí tiene adaptabilidad, pero no tiene, por decir, un lugar específico donde vivir, ¿sí? O sea, no solamente vive en Perú, no solamente vive en la China, ¿sí? Entonces, su lugar de residencia no es estable, ¿no? Así que a esto se le llama irritación, no tiene irritación, irritabilidad, ¿sí? También este virus no va a tener lo que es ya dijimos, no tiene movimiento, no tiene complejidad, o sea, es un ser que fácilmente no va a mejorar su estructura, ¿sí? No necesita, eh, no necesita, digamos, estar comiendo a cada rato, ¿no? Como los animales. No necesita estar alimentándose como los animales, así que por estas razones yo considero al virus que no tiene vida. Así que ahí tenemos el problema, ¿no? Si fuera una bacteria, tomamos un antibiótico y acaba la enfermedad. Pero como este virus no tiene vida, no podemos matarlo, ¿sí? Obviamente si no tiene vida, no podemos matarlo. Así que por este motivo, el virus no va a desaparecer, ¿no? De nuestras vidas. Hasta que todos nosotros tengamos inmunidad, bueno, ya nos hayamos contagiado, ¿sí? Entonces este virus tiene para rato, no sé si el año pasado se los dije, pero otra vez, ¿no? Lo repito y yo supongo que vamos a estar conviviendo con este virus varios años, ¿no? Hasta que sea normal como el virus de la gripe, ¿sí? Antes la gripe mataba a muchas personas y era lo peor, ¿no? Que te dé gripe. Pero bueno, ya la gente se acostumbró, todos crearon defensas y solo sobrevivieron, ¿no? Los más fuertes. Por eso, chicos, tienen que alimentarse bien, no comer cosas dañinas que les hagan daño, ¿no? Que les hagan mal, que bajen sus defensas. ¿Ya? Entonces, sigamos aquí con las células microscópicas. Hemos visto las microscópicas que se pueden mirar solamente al microscopio, ¿sí? Solamente al microscopio. Bien, vamos a las células macroscópicas, ¿sí? Puesto que no sabían ustedes. Célula macroscópica. Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo tenemos aquí una célula macroscópica, que es el óvulo del ave. A ver, ¿quién me dice cuál es el óvulo de los aves? ¿La yema de huevo? ¿La yema? Sí, justamente. Muy bien, chicos, está bien, están atentos. Justamente, ¿No creo? están atentos, chicos, están atentos. Justamente una célula macroscópica vendría a ser la yema de huevo, ¿sí? Si se dan cuenta, es más o menos parecida a una célula animal, ¿sí? El huevo es parecido a la célula animal. La yema está en el centro, igual que el núcleo. Regresemos. Acá, ¿no?
Aquí tenemos la célula animal. Tenemos aquí al centro el núcleo. La yema también sería, ¿no?, como el núcleo. Y toda la información genética del ave está aquí, en esta rayita, ¿no?, que vemos. Esa rayita es lo que va a formarnos a lo que es la gallina, el pato, ¿sí? En esa rayita está toda la información genética para formar al animal, ¿ya? Entonces, esta cosita va a ir alimentándose poco a poco de lo que es la yema, ¿sí? La yema va a ser el alimento que le va a transmitir la información, nutrientes, y poco a poco esta rayita se va a ir convirtiendo, ¿no? Va a formar una nueva ave, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una célula macroscópica, ¿no? La podemos ver a simple vista. Tenemos las partes, ¿no? Tenemos la parte de la yema, la clara, sobre todo la célula germinal, ¿sí? Célula germinal. Y miren, acá tenemos una cámara especial de aire. ¿Para qué servir esta cámara especial de aire? Nos va a servir para que cuando el huevo sea sacudido, digamos, este aire forme un colchón de aire, ¿sí? Un colchoncito de aire, y no se chanque, no se chanque el interior de acá. También tenemos una cubierta externa, que es la cáscara o sí, una cámara externa. Y tenemos como dos cordones, ¿no? Dos cordoncitos, los cuales van a servir para fijar la yema en el centro, ¿no? En realidad sirve para comunicar también con esta cámara de aire, ¿sí? Bien, esta sería entonces nuestra célula macroscópica. Es una célula gigante, ¿no? La podemos ver a simple vista. Ahora vamos a la siguiente, antes que nos gane la hora. Ahora, tenemos la clasificación de células según su forma. ¿Se acuerdan en la anterior? Hemos clasificado las células según su tamaño, ¿sí? Clasificación de células según tamaño, y microscópicas y macroscópicas. Ahora vamos a clasificar a las células según su forma. Aquí sí tomen mucho interés, porque de aquí salen varias preguntas para su examen, ¿ya? Bien. Clasificación de células según su forma. Tenemos células aplanadas. Bueno, son 7 las que estamos clasificando ahora. En realidad son más, pero con estas 7 nos bastan, ¿ya? Células aplanadas. Tenemos las células aplanadas. Son células que están presentes en la epidermis, ¿sí? En nuestra piel, la piel externa que tenemos. Bueno, el tejido es más o menos así. Son células muy planas que están juntas, ¿no? Juntas unas a otras. Estas células van a formar la piel, y la piel es considerado un órgano, ¿sí? Así como el pulmón, así como el riñón. La piel es uno de los órganos más grandes del cuerpo, ¿sí? Hay que cuidarlo, por eso hay que utilizar cremas si es que tenemos una piel seca, porque tener la piel seca significa que las células aplanadas van a estar deshidratadas, ¿sí? Y van a formarse muchas fisuras, por ejemplo, rasgaduras, etcétera, ¿no? Entonces tenemos las células aplanadas. Tenemos el epitelio escamoso simple, ¿no? También es otro nombre. Pero las células son unas células aplanadas, ¿no? Este color negrito es el núcleo, ¿sí? Todo lo exterior es el citoplasma y lo demás, ¿no? Entonces ese centrito es llamado el núcleo. Bien, la primera son células aplanadas que están en la piel, ¿sí? En realidad están en más lugares, como por ejemplo en los vasos capilares, para intercambiar el oxígeno en los pulmones, ¿no? Ahí también está. En los capilares también. Los capilares son la unión de venas y arterias, ¿sí? Bien, vamos a las siguientes. Son
células poliédricas. Células poliédricas o células rectas, podríamos decirles, ¿sí? En este caso tenemos un hexágono, ¿no? Una célula poliédrica hexagonal, que serían las células especiales de las plantas, ¿sí? Estas células de las plantas son muy organizadas, tratan de ser lo más simétricas posibles, ¿sí? Forman como un panal de abeja, ¿no? Forman como un panal de abeja, y como dijimos, esta célula fue la primera en descubrirse, ¿no? La célula vegetal. Por eso le llamaron celdilla, ¿no? Celdilla. O célula, ¿no? Traducido ya, célula. Entonces, esta célula es propia de las plantas, ¿sí? Propia de las plantas. No hay ningún animal que tenga este tipo de célula. Célula media recta. Vamos a la siguiente, la B. Células poliédricas. Vamos a la siguiente, a ver. Células alargadas. ¿Sí? Células alargadas. Bueno, su nombre lo dice, ¿no? Son células que han sido estiradas, ¿no? Tienen forma alargada. Y acá tenemos, ¿no? A las células del músculo. El músculo tiene... El músculo... Ya estoy. A ver, las células alargadas van a formar lo que es el músculo. Este músculo tiene que contraerse y relajarse, ¿sí? Entonces, para esto necesita de fibras. Este tipo de células se llaman, en el músculo, este tipo de células del músculo se llaman miocitos, ¿sí? Miocitos. Mio viene de músculo, ¿sí? A ver, acuérdate una palabra que empiece con mio. Miocardio. ¿Sí? El miocardio es una célula, las células del corazón, ¿sí? Mio, músculo, cardio es corazón. El corazón es un órgano, el músculo es un, perdón, el corazón es un órgano, es un órgano musculoso, tiene bastantes músculo esquelético, ¿sí? Músculo esquelético que es autónomo, o sea, se contrae y se relaja automáticamente, ¿sí? No necesita de una orden de nosotros para que haga eso, ¿ya? Entonces, este miocito va a formar lo que serían los músculos, va a formar las fibras musculares, ¿no? Las células musculares, fibras musculares. Bien, ya tenemos tres, ¿no? Ahora repasemos. La primera son células aplanadas, está en la epidermis y en los pulmones. La siguiente, las poliédricas, son células hexagonales, están presentes 100% en lo que es las plantas. Las células alargadas las tenemos en los músculos, ¿sí? Son fibras musculares, se le llama. Después tenemos las células cúbicas, casi hay que detenernos un poco. Estas células cúbicas van a formar como un colchoncito, ¿vean? Forman un colchoncito y van a formar parte de nuestro hígado, ¿sí? Parte de nuestro hígado. Esta célula se llama hepatocito, ¿sí? ¿Te acuerdas que era cito? Citología. Logía era estudio, cito, célula, ¿no? Hepatocito. Cito quiere decir célula. Hepato, hígado. Célula del hígado, ¿sí? Así se llaman las células del hígado. Hepatocitos. Estas células cúbicas forman este colchoncito, como dijimos, y a la vez va a dar volumen, pero también elasticidad, ¿sí? Justamente el hígado es un órgano muy voluminoso, pero que también tiene ligera elasticidad, ¿no? No es muy duro, que digamos, ¿sí? Bien, las células cúbicas tenemos. Vamos a la siguiente, las células cilíndricas, ¿no? Ya hemos visto cúbicas, ahora cilíndricas. Estas células cilíndricas ya son más alargadas, son un poco medias deformes, y las células cilíndricas van a formar parte del intestino.
Este intestino es una parte de nuestro cuerpo que sirve para asimilar lo que son los nutrientes. Estos nutrientes se asimilan mediante el intestino cuando ingresamos alimento, llega al estómago. En el estómago se tritura todo, ¿no? Se hace se lleva hasta el mínimo, hasta degradar lo que hemos ingerido, y de ahí pasa a los intestinos. En los intestinos es donde se va a absorber. Se absorbe lo que es los nutrientes, las proteínas, vitaminas, ¿sí? El agua también se absorbe. Y bueno, por eso va a tener estas células cilíndricas, porque van a dejar espacios, por ejemplo acá, van a dejar espacios para que tenga mayor área para absorber, ¿sí? Es una estrategia. Tiene mayor área para absorber y aparte también tiene estas células, miren, estas células de abajo, que sirven para recuperar. Por ejemplo, ahí el intestino llega comida digerida con ácido clorhídrico, es un ácido muy fuerte. Así que esas células cilíndricas a veces se van a dañar, ¿sí? Entonces estas células de acá abajo van a ir creciendo poco a poco, ¿sí? Para reparar a las células de arriba, ¿no? A las células más alargadas. Por ejemplo acá, miren en esta parte de aquí, las células cilíndricas de aquí ya perdieron su núcleo, así que ya son células muertas, pero siguen en el lugar. Y esta de aquí va a ir creciendo poco a poco, ¿sí? Las va a reemplazar, ¿no? Células cilíndricas presentes en el intestino, ¿no? Es el único lugar donde podemos encontrar células cilíndricas. Células bicóncavas. Siguiente. Células bicóncavas. Estas células bicóncavas son los llamados glóbulos rojos o eritrocitos. ¿Por qué son bicóncavas? Bicóncava quiere decir que tiene dos hendiduras, ¿sí? Dos hendiduras, dos huequitos. Bueno, no son huequitos, en realidad son dos hendiduras, ¿no? Es como que si a una moneda la has apretado, ¿no? Con los dos dedos pulgares y se ha formado esa hendidura, ¿no? Esas células bicóncavas han perdido el núcleo, ¿sí? Han perdido el núcleo y en vez de ese núcleo tienen la facultad de llevar algunos gases. Por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? El oxígeno es llevado por estas células que han perdido su núcleo. Y bueno, también pueden llevar el CO2, ¿sí? Después de lo que sería la digestión, después de todo esto, justamente vamos a eliminar el CO2, ¿no? Después del procedimiento de absorción, de digestión y de obtención de energía, la célula elimina lo que es el desecho. Y uno de estos es el gas, ¿no? El gas de CO2. Este gas se va a eliminar también por la sangre, ¿no? Por estas células o glóbulos rojos, llamados también eritrocitos, ¿ya? Esta parte es importante. Eritrocitos. Citos quiere decir célula, ¿verdad? Células. Eritro quiere decir rojo. Células rojas, ¿ya? Entonces, células rojas o glóbulos rojos, como mayormente lo conocemos, son células que han perdido su núcleo, ¿ya? Bicóncavas. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya estamos acabando con esto, ¿sí? Células estrelladas, ¿ya? Células estrelladas van a formar a lo que son las neuronas, ¿sí? Las neuronas son importantes, muy importantes en nuestra evolución, ¿sí? Porque cada neurona ha ido evolucionando a su ritmo y lo que ahora nos da es un pensamiento, ¿no? Tenemos un pensamiento racional, nosotros podemos decidir si lo que hacemos está bien o está mal. Hemos creado muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas, muchos artefactos. Hemos utilizado diversos materiales
mejorarnos la vida, y lo seguimos haciendo, ¿no? Justamente gracias a este pensamiento y esta transmisión de información de las neuronas, ¿sí? Estas neuronas son células especiales también que han sufrido una deformación, ¿ya? Vean, es una célula normal que ha sufrido una deformación, le ha salido como raíces, ¿no? Estas raíces sirven para comunicarse con otra neurona que esté mucho más allá, ¿sí? De igual manera le ha salido una colita, la cual lleva demasiado rápido la información, ¿sí? Es una evolución y hasta la actualidad no hay ningún cable, no hay ningún material metálico que pueda transmitir tan rápido esta información, ¿no? Hablamos del 4G, del 5G, pero ni aún así lo superan a esta velocidad de transmisión de la célula, ¿ya? Bien, entonces, estas células son las células estrelladas que se llaman las neuronas. Sí, más adelante vamos a estudiar las partes de la neurona, todo eso, ¿ya? Bien, chicos, entonces hasta aquí es tu clase de hoy. Vamos a repasar una repasadita para que lo tengan más claro, ¿no? Creo que la última parte es la más importante. Solo vamos a repasar esto. Clasificación de células según su forma. Hemos visto aplanadas que están en la epidermis y en los pulmones, ¿sí? Epidermis y pulmones aplanadas. Poliédricas solamente en plantas, célula vegetal. Alargadas como los miocitos, van a formar las fibras musculares. Tenemos las células cúbicas en el hígado, ¿no? Van a formar parte del hígado. Las células cilíndricas. Células cilíndricas están en todo el sistema digestivo. Bueno, en el intestino y en el estómago están, ¿ya? Células cilíndricas, intestino y estómago. Células bicóncavas están, ¿no?, dentro de las venas y arterias. Justamente el nombre de vena y el nombre de arteria también va a indicar, ¿no?, qué están llevando estas células, estos glóbulos rojos. Cuando se dice vena, está llevando CO2. Cuando se dice arteria, está llevando oxígeno, ¿no? Estos glóbulos rojos. También se llaman eritrocitos, ¿ya? No lo olviden, eritrocitos o glóbulos rojos. Células bicóncavas, dos hendiduras. Células, y por último, ¿no?, las células estrelladas, ¿sí? Células estrelladas, o llamadas también neuronas, ¿sí? Estas neuronas están en el cerebro y por algunos lugares más, ¿no? Bien, muchachos, ahí tienen la tarea. Tienes que dibujar los tipos de células según su forma. Ya son 7, ahí te lo he puesto, ¿no? 7 entre paréntesis. Quiere decir que son 7 dibujitos. Listo, chicos, entonces hasta aquí es la clase de hoy. No se vayan todavía, les voy a dar indicaciones por interno.